Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Buen día, doctor. Sí, Buen día, sí, doctor. Buenos días, doctor. Ya. Perdone, ¿se ve la diapositiva? No. No, doctor, no se ve. Mira. A ver. ¿Y ahora se ve la diapositiva? Ahora sí, doctor. ¿Cambia? Sí. Muy buenos días. Hoy vamos a platicar lo que corresponde al dogma central del ADN, ¿verdad? O sea, del ADN al ARN y a la proteína. Esta semana 21 y la semana 22 tienen una íntima relación. Tanto así que este es el capítulo 11, el que viene igual. Hoy vamos de la página 404 a la 432 y la síntesis de proteínas, la paginación que sigue. Entonces, todos sabemos bien cómo fue que se elaboró el cromosoma. Todos tenemos aquella historia y ya la conocemos, ¿verdad? Que la cromatina, cómo estaba dispersa en el núcleo, y después prácticamente recordamos cómo se fue formando el ADN, ¿verdad? A tal grado que llega a formar los cromosomas, cómo pasó por las histonas, los nucleosomas, los selenoides, de tal manera que ustedes se recuerdan que eran dos cebras, ¿verdad? El ADN, la presentación que nos dio Watson y Crick, ¿verdad? Que era una doble hélice en espiral y que iban distribuidos todos los nucleótidos, ¿verdad? En una doble cadena, bicatenario, ¿verdad? Luego vimos la replicación del ADN, cómo había un punto de origen donde participaba la helicasa y se hacía una burbuja de replicación. Y en esa burbuja de replicación, una hebra parental, o sea, una hebra madre o padre, como ustedes quieran, da origen a una hebra hija, ¿verdad? Y entonces de una hebra de ADN, obteníamos prácticamente dos hebras de ADN, donde la hebra de ADN, ¿se recuerdan ustedes que bueno, pues son dos hebras, pero al separarse, una hebra sirve de plantilla para que dé origen a otra hebra, y la hebra de abajo también sirve de plantilla para que dé origen a otra hebra. Y entonces sabíamos de que aparecía la ADN polimerasa, las proteínas SSB, y en fin, todo ese conjunto de enzimas que participaron para poder llevar a cabo la replicación del ADN. Pero hoy no vamos a hablar de la replicación del ADN. Fíjese que popularmente se escucha decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Verdad? Pero para ustedes, estudiantes de biología, eso ya es muy burdo, ¿no? Para ustedes la pregunta tiene que ser, ¿qué fue primero? ¿El ADN o la proteína? ¿El ADN o la proteína? Y muchos científicos piensan que fue el ARN. Bueno, entonces, porque el ARN van a ver ustedes que tiene función de transportar información genética y desarrollar un proceso, cosa que el ADN solo lleva la información, pero no puede desarrollar un proceso como puede el ARN. Entonces, queda eso para que lo sigamos analizando. Entonces, hoy vamos a ver la transcripción del ARN, ¿verdad? La transcripción del ARN. La otra semana vamos a ver la traducción del ARN. Entonces tenemos que destacar que existen tres ARN básicos: el mensajero, el de transferencia y el ribosoma. Tres básicos. Por supuesto que ustedes en su libro van a encontrar un SARN, nos está hablando de un ARN small o pequeño. También nos va a hablar de un ARN HNRA, que es un H heterogéneo,
heterogéneo, o también nos puede hablar de un ARN, o sea, heteronuclear, organizado, ¿verdad? O también nos puede hablar de un pre-ARN. Pero todos estos son antes del ARN mensajero. También el ADN tiene la información para generar todos estos elementos, ¿ya? El ADN tiene la información codificada en los genes, ¿ya? Y los genes son las características que van a dictar la formación de una proteína, pero que ese mensaje va a ser llevado por el ARN mensajero. Entonces aquí tenemos una proteína como nosotros, como se pretende ya formar la otra semana, ¿verdad? Entonces, el proceso de transcripción, hoy solo vamos a hablar del ARN mensajero y hablaremos un poquito del de transferencia. La otra semana nos toca que hablar del ARN ribosomal. Van a ir viendo ustedes que los ribosomas están estructurados de proteína específicamente de ARN ribosomal. Bueno, entonces la transcripción es un proceso donde se va a separar la doble hebra de ADN, se va a separar. Y cuando se separe, va a aparecer en acción la ARN polimerasa, ¿ya? En un punto dado, en un punto de inicio, ¿verdad? El objetivo es formar una hebra de ARN, ¿ah? Una hebra de ARN. O sea que es una hebra, inicialmente tenemos la doble hebra de ADN, pero se va a separar y el objetivo es formar una hebra de ARN, ya sea que la hebra de ARN la forme arriba o la forme abajo. Vamos a ir viendo quién decide eso, ¿verdad? Si es la de arriba o la de abajo, si es la derecha o la izquierda, para que se forme la hebra de ARN. Ustedes se recuerdan que el ARN, pues obviamente es distinto al ADN, porque el ARN y el ADN tiene adenina, ¿verdad? Y timina, mientras que el ARN va a tener uracilo. Entonces es una sola hebra y distinta no tiene la timina, sino el uracilo. Bueno, entonces son 3 etapas las que lleva a cabo la transcripción. La iniciación, la elongación y la terminación. 13 capas para procariotas y 4 para eucariotas, ¿ya? Porque las eucariotas, aparte de iniciación, elongación y terminación, las eucariotas tienen maduración del ARN. Muy bien. En una película siempre hay un actor principal o una actriz principal, ¿no? Y en este caso hoy la actriz principal es la ARN polimerasa. Ella va a ser la más importante. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar en la vía del tren, las vías del tren son 2, ¿verdad? Hablando de un tren antiguito, ¿no? Tren, la vía del tren. La vía del tren. Y la ARN es como que fuera un monopatí, ¿ya? Que va a ir sobre una de las dos líneas del tren. Y ese monopatín va a ir distribuyendo, va a ir sacando una fotocopia, ¿ya? De una de las 2 hebras del ADN. Y va a ir sacando una copia. Y esa copia va a ser el ARN. Por supuesto que con la diferencia de la timina por el uracilo, ¿ya? Entonces la ARN polimerasa se va a deslizar sobre toda la hebra del ADN para ir formando el ARN. Entonces, quien dicta cómo se debe formar el ARN mensajero es una hebra o una plantilla de ADN. Y esa información que va a ir ahí elaborando la ARN polimerasa
es nada menos y nada más el nuevo ARN que va a informar qué tipo de proteína va a elaborar en los ribosomas. Entonces, la iniciación. La iniciación comienza por acción de la polimerasa en un punto llamado promotor. Y ese punto de llamado promotor va a aparecer y va a estar en la secuencia de la caja TATA, ¿ya? Donde va a haber una secuencia de timinas y adenina, timina y adenina, timina y adenina, timina y adenina. Ahí va a comenzar. Cuando el tren llega a una estación, llega a un pueblo, si ustedes quieren, una ciudad. Ahí termina el viaje. Entonces la ARN polimerasa termina su viaje cuando encuentra otra caja TATA. Cuando encuentra una secuencia timina, adenina, timina, adenina. Es un factor liberador. Y se libera la hebra de ARN porque ya está formada completamente. Eso es en eucariotas. En procariotas también comienza en una caja TATA y termina en una secuencia de citosina guanina. Muy bien, esa es la elongación. Entonces la elongación es cuando va transitando la ARN polimerasa y va formando, va creciendo, va elongándose, se va elongando la hebra. Y lo que distribuye son nucleótidos, ¿verdad? Va distribuyendo los nucleótidos con la diferencia que el ADN le da adenina y el ARN tiene uracilo. Como les decía, todo lo que inicia tiene una terminación. En este caso hay un proceso de iniciación, elongación y terminación, ¿verdad? En la transcripción, el término terminación ocurre cuando la ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen, ¿verdad? La hebra está completa y se separa del ADN. La terminación es cuando encuentra la caja TATA. Muy bien, eso es lo que yo quiero que sepan hoy. No sé, pregúntenme qué dudas tienen. Están ahí, ¿verdad? Todo claro, doctor, gracias. Miren, eso es lo que es eso es la transcripción. ¿Quedó claro? ¿O en dónde creen ustedes que debemos de reforzar? Bueno, si Quedó ustedes me claro, doctor. comprendieron gracias. Si ustedes me comprendieron esta introducción, ahora veámoslo detalladamente. Entonces tenemos que tenemos una doble hebra de ADN que necesita mandar la información para la elaboración de las proteínas, ¿verdad? Entonces tomamos un segmento de ADN, que en realidad estamos tomando un gen determinado, ¿ya? Y entonces viene la ARN polimerasa y busca un punto promotor, ¿verdad? Donde inicia la transcripción y encuentra una secuencia de timina-adenina y ahí precisamente comienza, se separa la hebra y empieza a elaborar un ARN, ¿ya? Hasta que encuentra otra secuencia TATA, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, ahí se acabó, este ARN está completo y intervienen los factores de liberación y queda libre el ARN. Ahora, lo que ustedes ven aquí son nucleótidos, ¿verdad? Pero aquí son sus bases nitrogenadas. Y cada 3 bases nitrogenadas es un triplete. ¿Cuántos tripletes habría aquí? ¿Me pueden ayudar a contar? 1, 2 y 3. Un triplete, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿Quién me cuenta cuántas hebritas rojas tiene aquí? 7 de 3 sería, doctor. Si no estoy Hay mal. 21 hebras entonces. Sí, Entonces hay 7 de 3. Entonces estamos hablando que hay 7 tripletes. ¿Así? 7 por 3, 21. Entonces estamos sí, hablando que doctora, hay, sí. gracias, que hay 7 tripletes. Y cada triplete va a tener un nombre propio.
que se llama codón. Un triplete está formado, el triplete recibe el nombre de codón, ¿verdad? El ARN mensajero va a tener codones. Y el ARN de transferencia va a tener anticodones, ¿ya? Como que, no sé si me explico. Cada triplete es un codón en el ARN mensajero. En el ARN de transferencia, si el mensajero tiene codones, el de transferencia tiene anticodones. ¿Está claro eso? Perdone. Doctor, ¿por qué anti? ¿Qué tiene de Ah, diferente? ¿Por qué anti? porque se va a anteponer, Ah, ¿ya? ya. Ya. Por ejemplo, no sé si ustedes me miran ahí en la pantalla bien, que tengo aquí una cabecita de un martillo de reflejos, una cosa anaranjada, ¿la ven? Sí, doctor. Entonces este es el triplete, este es un codón, pero para que sea transportado, va a venir el mensajero y lo va a sentar aquí, y va a ser su pedestal que lo va a llevar. No sé si se mira, Sí, el doctor. codón Sí. y el anticodón, el mensajero y el de transferencia, juntos, 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 juntos. Estos dos juntos van a llegar al ribosoma, ¿ya? Van a llegar al ribosoma. ¿Qué quiere decir? Que él lleva el mensaje en clave. La clave que lleva el mensaje se llaman codones. Y el anticodón lo va a llevar. El mensajero lleva el mensaje. Y el de transferencia lee el mensaje, ¿ya? Él va a leer. Y juntos van a llegar al ARN ribosómico para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Bueno, muy bien, pero van a ver ustedes que este ARN, en cuanto se formó, queda inmaduro, ¿ya? Este es un pre-ARN, ¿ya? Entonces, para que el ARN llegue a madurar, necesita someterse a un proceso que se llama splicing. Splicing no es más que corte y empalme, corte y empalme, corte y empalme. O sea que aquí teníamos 7 tripletes, ¿ya? El primer triplete es un exón, el segundo triplete es un intrón, el tercer triplete es un exón, y así, exón, intrón, intercalados, exón, intrón, exón, intrón. La información solo va en los exones, ¿sí? Y en el intrón solo es un mecanismo de orden. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra, la rosa es roja. La espacio, rosa espacio, ¿verdad? O sea, va separado. O sea, los exones son los que llevan la información codificable y los intrones no llevan la información codificable, pero se unen, ¿ya? Están unidos. Y ese es un ARN inmaduro. Pero para que se convierta en un ARN maduro se tiene que someter a un proceso de splicing, cortar los intrones y unir todos los exones. Solo exones. Y eso ya es un ARN maduro. No sé si me explico, disculpen. ¿Cómo es? ¿Podría repetirlo, doctor? Disculpe. Claro. Eso a veces se entiende con un dibujito más fácil. Más adelante tengo un dibujo. Esto que les estoy hablando es introducción y los detalles los vamos a agregar. Les decía que el ARN formado en el núcleo se forma cuando termina de formarse la hebra. Comenzó la ARN polimerasa, distribuyó todos los nucleótidos,
Llegó a la caja Tata, terminó, quedó formado el ARN, perfecto, el ARN está formadito, maravilloso, ¿ya? Cuando el ARN está formado, entonces es un ARN inmaduro, que está formado por exones, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón e intrón. Para que sea un ARN maduro, hay que cortar todos los intrones. Se corta el intrón y se pega el exón, ¿ya? O sea, si este lapicero es un intrón y mi mano derecha es un exón y la izquierda es otro exón, ¿ya? Exón, intrón y exón. Entonces, para que el ARN madure, hay que llevar un proceso que se llama splicing. Y en este proceso de splicing es corte del intrón y se une el exón. Ya solo exones es un ARN maduro. No sé si ahora. Sí, doctor, ya gracias. De todos modos, vamos adelante a mejorar. ¿Alguien podría leer esta diapositiva? Dice, la expresión genética se refiere a la producción de un producto funcional, por ejemplo, una enzima, usando la información codificada en un gen. La información presente en un segmento de ADN se pone a disposición de la célula mediante la formación de una molécula de ARN. ¿Qué quiere decir eso? Muy agradecido. ¿Qué quiere decir eso? El ADN determina cuáles son los genes y cada gen determina qué características va a tener una proteína. Pero para que esa proteína se elabore, tiene que ir del ADN, de una plantilla del ADN, transcrita por ARN mensajero, que va a ir en forma de tripletes o codones hasta llegar a donde está el ARN de transferencia y entrar al ribosoma. Muy bien. ¿Alguien podría leer esta otra diapositiva? Dice, la síntesis de un RNA a partir de una plantilla de DNA se denomina transcripción. El término transcripción denota un proceso en el que la información codificada en las 4 letras desoxirribonucleótidas del DNA se reescribe o se transcribe en un lenguaje similar compuesto por 4 letras ribonucleótidas de RNA. Muy bien. ¿De 4 letras nos está hablando? Nos está hablando de las bases púricas y de las bases pirimídicas. ¿Ya? La combinación siempre de citosina, guanina. O sea, guanina, citosina. En el ADN era adenina, timina. Timina, adenina. ¿Ya? Pero ahora no es timina, sino que es adenina con uracilo. O uracilo, como ustedes quieren. ¿Verdad? De esas 4 letras, la combinación de esas 4 letras va a escribir en nuestro código, ¿ya? Bueno, sigamos. ¿Alguien más? Este otro dato. El concepto de un gen con base en ADN que codifica un mensaje basado en ARN que luego se traduce en una proteína se conoce como el dogma central. Entonces, el dogma central de la biología es el ADN, es la base para que se forme el ARN. El ARN lleva la información a los ribosomas, donde se traduce en la formación de una proteína. Y esa es la secuencia, ¿verdad? Que se lleva a cabo en los distintos seres, ¿verdad? Para que se elabore. Entonces aquí teníamos un dato, como estaba la cromosoma, la cromatina, las histonas, los nucleosomas y el gen. Este es el que nos interesa hoy. Y el gen no es más que segmentos de ADN, para que confirmemos lo que estamos hablando. Entonces en su libro está este dibujo. Yo quiero que analicemos este dibujo fácilmente, este esquema. El objetivo es que la otra semana se forme la proteína. A este proceso le vamos a llamar traducción, porque se va a traducir
el mensaje que trae el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, esta es la otra semana. Como la hebra ya madura, viene a los ribosomas y se forman las proteínas. Pero hoy estamos aquí en este círculo. Tenemos que el ADN va a transmitir la información, pero va a transcribir la información. Por lo tanto, de cada hebra se forma un ARN. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el ARN en color rosa pálido. ¿Ya? Este es un ARN inmaduro. ¿Sí? Pero vean ustedes aquí, tenemos otros dos ARN, pero están en rojo púrpura, si ustedes quieren. ¿Por qué este es más grande y este es más pequeño? De acuerdo a lo que hemos platicado. ¿Qué análisis hacen ustedes? Tal vez que uno ya está maduro y el otro está inmaduro. Oh, perfecto. Eso es. Porque aquí estaba con los intrones y los exones, y aquí ya son solo los exones. Aquí ya está madurito, listo para llegar acá. Pero fíjense ustedes, que el ARN va a tener dos puntas, ¿sí o no? Va a tener dos, es como es una hebra, tiene dos puntas. Una hebra tiene dos puntas. ¿Ya? Una hebra tiene dos puntas. Cómete el lapicero, tiene dos puntas. ¿No? Tiene una cabeza y tiene una cabeza y una cola. ¿Estamos? La hebra de ARN necesita salir del núcleo, pero para que pueda salir del núcleo y llegue al citoplasma, en el citoplasma están las exonucleasas y todo lo que anda por ahí sin protección, un fragmento volando lo degrada. El ARN maduro necesita ser protegido en la cabeza y en la cola. Por lo tanto, en la cola va a estar la cola poli A. La cola poli A, ¿ya? Que tiene una gran cola de adenosinas, muchas adenosinas, y van a proteger la destrucción del ARN mensajero, la cola poli A. Pero también va a tener la cabeza, un capuchón. No se ponen ustedes un capuchón en la cabeza. Entonces, el capuchón de los del honorable. Entonces aquí se ponen un capuchoncito, que es una 7-metilguanosina. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya así sale del núcleo. Y esta cabecita, este capuchón, 7-metilguanosina, le va a servir como guía para salir del núcleo. En el citoplasma le va a permitir que no sea degradado por las exonucleasas y va a permitir que este capuchón de plano debe ser un capuchón fluorescente que lo mira el ARN de transferencia y dice, ahí viene, ¿va? Entonces lo reconoce y se une a él. Se une ese codón con el anticodón. No sé si está claro, jóvenes. Una pregunta, doctor, disculpe, ¿qué es lo que se une al ARN, dijo? Y los codones se unen a los... permítanme, la pregunta un poquito más amplia. Es que usted estaba diciendo de que entonces estaba protegido, ¿verdad? Entonces se miraba Sí. así como fluorescente. Entonces se le unía algo, pero ¿qué era lo que se le unían? Los codones. Bueno, entonces aquí va toda la fila de codones, porque como van un montón de codones y que forman el ARN mensajero, y va todo el mensaje. Entonces, el capuchón es como la alarma que se tiene que detectar y el ARN de transferencia lo ubica y por lo tanto permite que los codones del mensajero se unan a los anticodones de transferencia. El que se une es el ARN de transferencia para transferirlo, para leer el mensaje dentro del ribosoma. ¿Sí? Ya, Bueno, muchas gracias. ¿alguien puede leer esta diapositiva?
Las proteínas se sintetizan en el citoplasma mediante un complejo proceso llamado traducción genética. La traducción requiere la participación de docenas de diferentes componentes, incluidos los ribosomas. Los ribosomas contienen tanto proteínas como ARN. Los ARN de un ribosoma se llaman ARN ribosómicos o ARN ribosomal. Y al igual que los ARN mensajeros, cada uno se transcribe a partir de una de las cadenas de ADN de un gen. Gracias. El ADN determina qué información manda a través del ARN mensajero. Y el ARN mensajero ya lleva la información hasta donde están los ARN de traducción. ¿Ya? El de traducción es el que lee, ¿verdad? Traduce el mensaje que tiene que cumplir los ARN ribosómicos. O sea, a los ARN ribosómicos le van a decir, usted une este triplete con este otro triplete y este triplete con este otro y este otro con este otro. ¿Ya? Y él lo une. Y cuando el ARN ribosómico une a través de enlaces peptídicos todos los tripletes y se forma una gran cadena, esa es una cadena polipeptídica que la conocemos como proteína. ¿Ya? Al final de esto vamos a ver que cada codón o cada triplete tiene un nombre propio. Tenemos que saber que cada triplete tiene un nombre propio. Por ejemplo, un triple triplete, ¿ya? Va a tener un nombre propio. Vamos a ver que el triplete AUG, ¿ya? Un triplete formado por adenina, uracilo y guanina. Esos tres van a tener un nombre propio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en una tablita. En una tablita para poder encontrar los nombres. En esa tablita es la tablita de los aminoácidos. Esa tablita va a estar compuesta por 3 letras. Una letra paradita, una letra acostadita y otra que viene en bajadita. O sea, una horizontal y 2 verticales. Bueno, ahí vamos, poco a poco. ¿Alguien puede leer esta diapositiva? Los ARN ribosómicos proporcionan un soporte estructural para construir el ribosoma y ayudar a catalizar la reacción química en la que los aminoácidos se unen en forma covalente entre sí. Los ARN de transferencia constituyen una tercera clase importante de ARN que se requiere durante la síntesis de proteínas. Gracias. Entonces dijimos que hay 3 tipos de ARN. Mensajero, de transferencia y ribosomal. ¿Ya? El mensajero transcribe el mensaje del ADN. Lo transporta. Lleva el mensaje. El de transferencia traduce el mensaje. Y el ribosomal une covalentemente todos los tripletes para formar la cadena polipeptídica que constituye una proteína. ¿Alguien más esta diapositiva? Se requieren RNA de transferencia para traducir la información en código de los nucleótidos del mRNA al alfabeto de aminoácidos de un polipéptido. ¿Se dan cuenta? El mensajero lleva dicha información en clave. Lo lleva en un código. Nosotros le mandamos nuestros mensajes a través de nuestro alfabeto, ¿verdad? Que va de la A a la Z. Y vamos uniendo estas letras, ¿vale? Entre las consonantes y las vocales vamos uniendo palabras para mandar un mensaje. El mensaje antes se iba en cartas, en telegramas, y en clave Morse, ¿verdad?
en señales de humo, dijeran los de las películas. Ahora, nuestros mensajes en el Twitter, o el WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a saber que existe esa tabla que tenemos que conocer para poder interpretar cuál es la secuencia de aminoácidos. Vamos a ver cuántos aminoácidos hay, ¿ya? Cuántas posibles combinaciones se van a dar, ¿ya? Y de esa manera, si nosotros tenemos una proteína formada por metionina, treonina, triptófano, valina, leucina, y luego tenemos otra que la primera es leucina, la segunda valina, y tenemos otra proteína que la primera es valina, y tenemos otra que la primera es triptófano, media vez cambie la secuencia de los aminoácidos y la cantidad de aminoácidos que tenga va a ser una proteína, de acuerdo a la cantidad y la distribución, el orden de distribución de los aminoácidos. ¿Alguien podría leer esta diapositiva? Lo que está escrito aquí ya todos lo sabemos. Léalo, por favor, alguien. Papel de las ARN polimerasas en la transcripción. Las enzimas responsables de la transcripción en células procariotas y eucariotas se denominan ARN polimerasa, dependientes de ADN, o simplemente ARN polimerasas. Estas enzimas son capaces de incorporar nucleótidos, uno a la vez, en una hebra de ARN cuyas secuencias es complementaria a una de las hebras de ADN que sirven como plantilla. El primer paso en la síntesis de un ARN es la asociación de la polimerasa con la plantilla del ADN. Perfecto, muy agradecido. Entonces, si se dan cuenta, el ADN se separa y una de las dos hebras es la plantilla base para que se forme el ARN. Eso estamos repitiendo lo que ya dijimos un montón de veces. Y la ARN polimerasa es la que distribuye todos los nucleótidos conforme va pasando en la plantilla del ADN. Una cosa es importante. Lee en sentido 3 a 5'. Lee en sentido 3 a 5'. Y sintetiza sin en sentido sin, 5', 3'. Lee en sentido 3 a 5'. Y sintetiza en sentido sin, 5' a 3'. Muy bien. ¿Alguien puede leer esta otra diapositiva? El sitio del DNA al que se une una molécula de RNA polimerasa antes de iniciar la transcripción se denomina promotor. Las RNA polimerasas celulares no son capaces de reconocer a los promotores por sí mismas, sino que requieren la ayuda de proteínas adicionales llamadas factores de transcripción. Además de proporcionar un sitio de unión para la polimerasa, el promotor contiene la información que determina cuál de las dos hebras de DNA se transcribe y el sitio donde comienza la transcripción. Muy agradecido, excelente. Aquí hay dos cosas importantes. Aparece factores de transcripción, ¿ya? Y los promotores, ¿verdad? Nos habla de que de la ARN polimerasa necesita la ayuda para ver dónde va a comenzar la transcripción y por eso necesita de los factores de transcripción. Estas proteínas le ayudan a llevar a cabo el punto de partida para la transcripción. Y los promotores son los que determinan qué hebra va a transcribir, si la derecha o la izquierda. Muy bien. Los ARN polimerasas se mueven a lo largo de la hebra de la plantilla, hacia un extremo. Aquí lo que nos dice es que lee en sentido 3', de 3 a 5' y sintetiza, ¿verdad? En sentido 5', 3'. Y aquí está el esquema.
cómo es que se forma la hebra de ARN. Cómo es que se van agregando las distintas bases nitrogenadas y las uniones con los puentes de hidrógeno. Muy bien. ¿Alguien puede leer esta? Se requiere ARN de transferencia para traducir la información en código de los nucleótidos del ARN mensajero al alfabeto de aminoácidos en un polipéptido. Los ARN polimerasas son capaces de incorporar de 20 a 50 nucleótidos por segundo aproximadamente en una molécula de ARN en crecimiento, y muchos genes en una célula se transcriben simultáneamente por 100 o más polimerasas. Gracias, muy amable. Vea qué importante es esta diapositiva. Si no estuviera la ARN de transferencia, no habría quien leyera el mensaje que va al mensajero. Fíjense que antes, en las películas todavía vemos también, ¿verdad? Que, bueno, y en nuestras áreas, hay algunas áreas donde hay personas que no saben leer. Entonces, antes, pues cuando se usaba la carta, les llegaba una carta y tenían que ir a buscar una persona que se las leera, ¿verdad? Que les leera qué decía la carta, ¿ya? Porque la carta iba en llevaba un código, un mensaje, que es en base a nuestro alfabeto, ¿verdad? Y entonces el mensajero, el código va a ir en tripletes, y cada triplete es un aminoácido, es un código de aminoácidos, ¿ya? Que se tienen que leer para ver qué aminoácido es, ¿verdad? Busquen ahí ustedes en su internet, busquen de cuántos aminoácidos está constituida la hemoglobina. En su internet. ¿Qué me dicen algunos? 141 a 146. ¿Cuánto? 141 a 146. ¿Qué? Aminoácidos de 141 a tipo 141 aminoácidos y 2 de tipo beta globina de 146. ¿Eso forma qué? ¿Qué proteína les pedí que investigaran? La hemoglobina. Hemoglobina. Sí, la ¿Se hemoglobina. dan cuenta? Exacto. Ahí hablamos de la hemoglobina y uno podría averiguar cuántos aminoácidos constituyen la miosina, ¿verdad? Y entonces así, todas las proteínas están formadas por cierta cantidad de aminoácidos. Entonces ustedes ya vieron ahorita que es cierto, por ejemplo, la hemoglobina, ¿de cuánto está formada? Bueno, obviamente quien determina con qué frecuencia y con qué velocidad se va a llevar a cabo todo este proceso es el ADN. Ahora, esta diapositiva es la que a mí me pone en qué pensar. Y por eso es que yo pienso que no somos producto de una explosión, ¿verdad? Eso de que el Big Bang originó todo y están los diferentes seres y todo lo que ustedes conocen es una gran mentira, ¿verdad? No es posible. Una explosión solo origina caos. Origina caos. Vayan ustedes a un lugar donde hay una explosión, a ver qué. Solo es un caos. A ver, alguien que me ayude a leer esta diapositiva. En algunos casos, como ocurre después de la rara incorporación de un nucleótido incorrecto, una polimerasa detenida debe retroceder y luego asimilar el extremo 3 del transcripto recién sintetizado y volver a sintetizar la parte faltante antes de continuar su movimiento. La capacidad de la ARN polimerasa para reconocer y eliminar un nucleótido incorporado erróneamente se conoce como corrección de pruebas
Esta función corrector se lleva a cabo en el mismo sitio activo dentro de la enzima que es responsable de la incorporación de los nucleótidos. Oh, excelente, perfecto, muy bien, perfecto, gracias. Si se dan cuenta ustedes, cuando se están distribuyendo los nucleótidos y si de repente se distribuye mal uno, y dice, no, ahí hay un error, ¿verdad? Retrocedamos, corrijamos el error para continuar. Esa es una lección de vida. Si uno comete un error, debe parar y decir, no, aquí estoy en un error y retomar el rumbo. O sea, si la naturaleza nos enseña de esa manera, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Se recuerdan ustedes que la combinación debe ser entre una base púrica y una base pirimídica? Si hay un error y se juntan dos bases púricas, eso es un error. Si se juntan dos bases pirimídicas, es un error. Tiene que haber, a mí se me figura como que una base púrica fuera femenina y una base pirimídica fuera masculina. Es una aberración, dos iguales, ¿ya? ¿Estamos? Tiene que haber combinación. Una púrica con una pirimídica. Y mientras vaya en esa secuencia, eso es lo correcto para la naturaleza. Lo que no es una aberración que provoca una enfermedad. Por lo tanto, la ARN polimerasa para y corrige el error y retoma su rumbo nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguien puede leer esta diapositiva? La polimerasa detiene la transcripción cuando alcanza una secuencia de terminación. Las secuencias de terminación usualmente se pliegan en un lazo de horquilla, que hace que la RNA polimerasa libere la cadena completa de RNA sin necesidad de factores adicionales. Gracias. Muchas gracias. Entonces dice que, bien claro, ¿ah? que el monopatín que iba en el riel, cuando llega a un punto, a una ciudad, ahí terminó la transcripción, ¿verdad? Pero aquí es cuando llega a una caja tata, ahí terminó la elaboración de esa ARN mensajero, ¿ya? Ya dijimos los 3 clases de ARN que existen, ¿verdad? Que existen precursores del ARN, ya lo sabemos. Solo un dato importante, ¿verdad? Que una eucariota puede contener millones de ribosomas, cada uno compuesto por varias moléculas de ARN ribosómico, junto con docenas de proteínas ribosomales. Los ribosomas son tan numerosos que más de 80% de los ARN en la mayoría de las células contienen ARN ribosómico, ¿verdad? Para proporcionar a la célula un número tan grande de transcripciones, ¿verdad? Las secuencias de ADN que codifican al ARN ribosómico normalmente se repiten cientos de veces. Este ADN llamado ribosomal, ADN, por lo general está agrupado en unas pocas regiones del genoma. O sea, todo lo que se forma está basado en los genes, en la información que le proporciona el ADN. Vean pues que la mayor parte del nucleolo se compone de subunidades ribosomales. Una cosa importante es que en la célula procariota, como no tiene núcleo, el ARN prácticamente se forma en el citoplasma, ¿verdad? En ese espacio conocido como nucleoide. Hablando propiamente de los ribosomas, van a ver ustedes que hay uno que tiene una unidad mayor y una todos los ribosomas tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Están compuestos de dos partes, una grande y una pequeña, ¿ya? Y nos habla de 4 ribosomas distintos. 3 en la subunidad grande y 1 en la subunidad pequeña. 2 de las peculiaridades del pre-ARN en comparación con otros transcriptos de ARN son la gran cantidad de nucleótidos metilados y residuos de pseudouridina. Estas son características propias de ellos, ¿no? Hablamos de que existen precursores del ARN, ¿verdad? Como estos
SNO, que no es más que ARN nucleolares por su proceso en el transcurso de la maduración, o sea, pre-ARN. Bueno, entonces, el de transferencia, se estima que las células vegetales y animales tienen aproximadamente 50 especies diferentes de ARN de transferencia, cada especie codificada por una secuencia repetida de ADN. El grosor de repetición varía con el organismo. Las células de levadura tienen un total de 275 genes de ARN de transferencia, las moscas de la fruta alrededor de 850 y los humanos alrededor de 1300. Es solo nada más la cantidad de... Y que los ARN de transferencia también se sintetizan a partir de los genes. O sea, todo lo que se forma está determinado por los genes que tienen su base en el ADN. Bueno, ¿alguien podría leer esta diapositiva? Ayer mensajeros. Síntesis y estructura de los ARN mensajeros eucarióticos. El primer paso en la expresión del ADN como proteína es sintetizar el ARN mensajero capaz de llevar las instrucciones genéticas desde el núcleo al citoplasma. La transcripción del ARN comienza cuando la ARN polimerasa se enlaza al ADN en la región llamada promotor. Un grupo de proteínas conocidos como factores generales de transcripción facilitan el proceso. Esta diapositiva es una conclusión de todo lo que hablamos, ¿no? Y ya dijimos que esta también, que se necesitan los factores de transcripción para que la ARN polimerasa sepa dónde comenzar y que los promotores determinan qué hebra debe leer, ¿verdad? Y que la lectura siempre va a ser a partir de que encuentra una caja tata, ¿verdad? Timina, adenina, ¿ya? Y que la va a leer siempre en sentido 3 a 5', ¿verdad? Y la va a sintetizar siempre en sentido 5 a 3'. Y dijimos que había una cola poli-A, ¿verdad? Una cola poli-A porque está formada de adenosina, de adenina, perdón, de adenina. Y obviamente estaba la cabeza en el extremo 5', que no es más que la formación de la caperuza, lo que les dije que normalmente era un casquete, ¿verdad? Que la literatura refiere que es un 7-metilguanosina, ¿verdad? Que le va a permitir salir al ARN del núcleo, protegerlo para que no sea sometido por las exonucleasas a degradarlo, y que también le sirve para que lo reconozca el ARN de transcripción. Entonces, finalmente, para que ya el ARN mensajero quede maduro, se va a someter al proceso de splicing, donde se van a cortar todos los intrones y se van a unir los exones, como está acá. Este número 1, ¿ustedes dicen que es un ARN maduro o inmaduro? Inmaduro. Inmaduro. Maduro. Perfecto, ¿verdad? Y cuando se somete al proceso de splicing, se corta los intrones que no tienen mensaje codificable. En negro son los exones, lo que tiene la información codificable. Y ya queda solo este ARN formado solo de exones, y por lo tanto ya es un ARN maduro que lleva solo la información en forma de tripletes. ¿Cuántos tripletes habrían ahí? Disculpen. Acá, solo en el de abajo. ¿Cuántos hay, jóvenes? ¿Cuántas rayitas negras? ¿Cuántas cuentan? Yo cuento 12 tripletes. ¿Cuántas con todo?
12. 2 en cada una, no. No, 3 en cada uno. Conté 34. Pongamos que hubieran 10, 11 en cada una, sería 33, ¿verdad? 33 dividido en 3 para ver los tripletes, ¿ah? Son 11 tripletes los que hay ahí. Por lo Hay 30. tanto, van a ver, si son 11 tripletes, quiere decir que van a haber 11 aminoácidos. A eso quiero que vayamos llegando. Composición del ARN, ¿verdad? Entonces, esto ya corresponde a la otra semana, ¿verdad? Esto ya corresponde a la otra semana y vamos a ver que hay 20 aminoácidos diferentes, ¿verdad? Que deben especificarse. Los codones deben contener al menos 3 nucleótidos, o sea, 20 aminoácidos. Cada uno va a tener 3 tripletes, ¿verdad? Cada triplete es un aminoácido, perdón. Entonces, si el código se superpone, bueno, estos son datos que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Pero el código es altamente degenerado. Oigan eso, el código es altamente degenerado, ya que casi todos los 64 posibles codones. Entonces, esta es una introducción para la otra semana. Van a haber 64 codones. ¿Ya sabemos qué es un codón? ¿Quedó claro qué es un codón, jóvenes, o no? A ver, busquemos en el internet ahí alguien que, mire, definición de codón y alguien que busque definición de anticodón. Busquen ustedes primero ahí en definición de codón. Aquí está la definición de codón, bolsa de cuero para cubrir la... Ahí nos salió mal. Pero, ¿qué es un codón? De acuerdo a la información que lleva el ARN mensajero. Lean qué es un codón. Un codón es una secuencia de ADN o ARN de 3 nucleótidos. Ahí está. El codón es la secuencia de 3 nucleótidos. Y nos está hablando de 64 codones, ¿verdad? Aquellos que, bueno, vamos a ver por qué. De los 64, 3 no codifican, dice. Vean ustedes. De los 64 codones, de los 64 tripletes, 3 tienen la función de puntuación. Y tienen, de los 64, 3 van a ser codones stop, que no codifican. O sea, 3 de estos no son aminoácidos que codifiquen. Y les voy a decir, yo les decía a ellos que se lo aprendieran. Uno era Uga, la novia de Hugo, solo que sin H, ¿va? Uga. U-G-A. Era un codón stop, Uga. La otra era la Universidad Autónoma de Argentina, UAA. Y la otra era el otro codón era la Universidad Autónoma de Guatemala, era UAG. Estos 3 tripletes no codifican. Pero estos 3 tripletes dicen, hasta aquí llega la continuidad de estos codones. Y ahí termina la elaboración de la proteína. Y les decía que hay un triplete donde inicia, que es el triplete auge, que es el triplete metionina. A esto me refiero, vean, en su libro está este cuadro. ¿Ya? Bueno, viendo este cuadro y viendo aquí los codones, vean ustedes, un codón, está el codón y el anticodón. Si ustedes analizan este dibujito, vean que el codón es el UGC, el codón. Pero aquí arriba tenemos el ARN de transferencia y aquí tiene su anticodón. Este es el codón
del mensajero y arriba está el anticodón. Vean, el codón y el anticodón. ¿Ya? ¿Quieren leer el pie de página de aquí del cuadro, el pie del cuadro? Dice Nos habla que este es el... gráfico. Sí, siga. Este gráfico codificador universal enumera cada uno de los 64 posibles codones del ARN mensajero y al aminoácido correspondiente especificado por ese codón. Para usar el gráfico para traducir el codón UGC, por ejemplo, se encuentra la primera letra U en la fila indicada a la izquierda. Permítame. Dice, busquemos que el UGC tiene un nombre propio. ¿Ya? Entonces este cuadrito tiene 3 letras. Una letra aquí, la segunda letra acá y la tercera letra acá. Si ustedes quieren lo vemos aquí. Vean. La primera letra, la segunda letra y la tercera letra. ¿Cuál era el que teníamos que buscar? El UGC. Veamos. ¿En dónde está aquí la primera letra? ¿Dónde está el U aquí? ¿Dónde está la U? Ahí me dicen dónde. ¿Es esa la primera? Jóvenes. Sí, esa es la primera letra. Sí, esa es la primera. ¿La segunda letra cuál era? C. Entonces, si No, este es U, G. esta primera letra determina que vamos a trabajar en esta fila. ¿Ya? La segunda letra es G. Entonces, no vamos a trabajar en la segunda, aquí donde se junta la fila y la columna. Vamos a trabajar en este cuadro. UG, ¿cuál es la tercera letra? C. ¿Cómo? C. C. ¿C de casa? Sí, C de casa. Sí. Entonces está aquí. Entonces, UGC es el aminoácido cisteína. Regresemos. El triplete AUG. Aquí está, miren. A en esta fila. U en esta columna. Y la tercera letra es G. Donde se juntan las tres es aquí. Por lo tanto, aquí está el aminoácido que se llama metionina. Este es el aminoácido de iniciación. Y como les decía, hay 3 aminoácidos de terminación. Aminoácidos stop, aminoácido finalización o de terminación. UGA, les decía, UGA es uno, la novia de Hugo, ¿eh? Hugo sin H, UGA sin H, UGA. Y la otra era la Universidad Autónoma de Argentina. Pero no es así, ¿verdad? Que sea la Universidad Autónoma de Argentina. No, solo para que se lo asocien. Y la Universidad Autónoma de Guatemala, pero aquí es uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, ¿sí? Estos que están en rojo son los tripletes stop. Regresemos a lo que usted estaba leyendo, por favor. A ver, siga. Dicen, para usar el gráfico para traducir el codón UGC, por ejemplo, encuentre la primera letra U en la fila indicada a la izquierda. Siga esa fila a la derecha hasta llegar a la segunda letra G, indicada en la parte superior. Luego encuentre el aminoácido que coincide con la tercera letra C en la fila de la derecha. La UGC especifica la inserción de la cisteína. Aquí. Cada Siga. aminoácido, excepto 2, tienen 2 o más codones que ordenan su inserción, lo que hace que el código se degenere. Un aminoácido dado tiende a estar codificado por codones relacionados. Esta característica reduce la posibilidad de que las sustituciones de bases produzcan cambios en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los aminoácidos con propiedades similares también tienden a agruparse. Los aminoácidos con hebras laterales ácidas que se muestran en rojo, aquellos con hebras laterales básicas en azul, aquellos con hebras laterales no cargadas en verde y aquellas con hebras laterales hidrofóbicas en marrón.
Como se trata en la siguiente sección, la descodificación en las células se lleva a cabo mediante las ARN transferasas, algunas de las cuales se ilustran esquemáticamente en el lado derecho de la figura. Muy bien. La UAA y la UAG y la UGA se lee como codones de parada. De parada, de finalización. Ahí se me escapó la UGA, ¿verdad? La La UGA, UGA. que estaba hasta Sí, abajo. la UGA, la UAG y la UAA. Muy bien, ahí está, vean. Yo no sé. A ver, yo les digo, búsquenme el triplete C de casa, C de casa, C de casa. O sea, triple C. ¿Cómo se llama ese aminoácido? La primera letra C en una fila, la segunda letra C en una columna y la tercera letra C en una fila. CCC, ¿qué aminoácido es? Prolina. Prolina. Ahora, si se dan cuenta, el CCC, el CCU, el CCA, el CCG son prolina. Por eso se le llama degenerado. ¿Ya? Muy bien. Búsquenme otro aminoácido. El aminoácido C de casa, G de Guatemala y G de Guatemala. C, G, G. C de casa, G de Guatemala y G de Guatemala. Primera letra C de casa, la segunda letra G de Guatemala y la tercera letra G de Guatemala. ¿Qué aminoácido es? Arginina. Arginina, muy bien. Arginina. Entonces, en el examen debería de ser así. Todos tienen que tener esta tablita, ¿verdad? Y nosotros les vamos a dar un triplete y ustedes dicen cómo se llama. Por ejemplo, otro. Búsquenme el triplete U de uva, A de amor y G de ganar. U de uva, A de amor y G de ganar. ¿Ya? UAG. ¿Cómo se llama ese triplete? Stop, o sea, stop. Eso. Perfecto. Muy bien. Esto que vimos ahorita es la famosa síntesis de proteínas. ¿Cómo se lee? ¿Ya? La otra semana solo vamos a ver los detalles. Muy bien. Para fines... pueden encender su cámara. Enciendan su cámara, pues, porque les tengo que tomar la foto. Eso, gracias, Mariela. Gracias, Cecia. Gracias, Iker. Bien. Gracias. Gracias a todos. Bueno, no sé si quedó claro esto de la transcripción. ¿Qué otro? La verdad, que tienen que aprenderse lo que yo les dije. Porque en el libro hay un montón de cosas que dice, pero lo que ustedes deben saber es lo que yo les expliqué. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el objetivo de este examen es preguntarles, ustedes con su tablita ahí, yo les voy a dar el triplete y ustedes tienen que decir a qué aminoácido corresponde. Es decir que esto fue un anticipo de la semana que viene. Pareciera que por alguna actividad va a ser asincrónica. Pero ya con lo que platicamos hoy, ya quedó más que claro, ¿verdad? Pero les voy a hacer, no sé exactamente si va a ser asincrónica o sincrónica, pero de todos modos les elaboraría el video si fuera así, ¿verdad? Pero